tienen que grabar, o sea, tienen que acceder a los videos, son ustedes del curso, los que pasan mis clases, ¿me entienden? Esa es la idea, queridos estudiantes. O sea, no cualquiera va a poder acceder a los videos. ¿Por qué? Porque les voy a habilitar con sus correos y para ingresar a estos videos ustedes van a ingresar. Bueno, el sistema automáticamente les va a restringir a aquellos que no están registrados o no están habilitados. Ya. La pregunta es, cuando compramos, por ejemplo, ¿qué creen que generamos? ¿Qué tipo de documento se puede generar, por ejemplo, en la compra de joya? Factura. Eso, puede ser una factura, puede ser hasta un recibo, por último, una constancia. Aquí la compra de joya en bruto, también factura, o recibo. En la compra de muebles puede ser factura obviamente, factura, listo. Compra de servicios de alquiler, también va a haber un recibo de alquiler. Aquí en la compra de servicios de publicidad siempre va a haber un documento, también puede ser una factura. Pago de sueldos, va a existir aquí planilla de sueldos, boletas. Compra de herramientas menores, voy a comprar con factura, puede ser recibo, o puede ser también nota de recepción. Fíjense, pago de servicios básicos, cuando pagamos luz, agua, ¿qué nos dan a cambio? Factura. 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 Compra de servicios de seguridad, nos dará una factura. Aquí realizaremos un contrato. Si estamos comprando un servicio de seguridad, por decir con los halcones, no sé, un contrato. Instalación de camas de seguridad, una factura, también un contrato. Miren cómo se va. Compra de pavo, refrigerio al personal, compramos salteñitas, empanadas, tiene que haber un recibo o una factura, etcétera, etcétera. Compra de vehículo, por decirlo, vamos a comprar al crédito, entonces vamos a firmar un documento de préstamo. O puede ser una letra de cambio. Vamos a comprar combustible, se va a generar factura. Se va a generar factura cuando compramos combustible. Venta de joyas, vamos a emitir factura emitida, una factura de venta, etcétera, etcétera. Aquí cuando compro, por decir muebles, compro a una parte en efectivo, otra parte puedo pagar y pago con cheque. O sea, se va a generar cheque en otras palabras. Miren, etcétera, etcétera. Pueden generarse documentos, N documentos. Aquí vamos a poner etcétera. Ahora miren, a esto quiero llegar. ¿Para qué he hecho este ejemplo? Para que entiendan que todas estas transacciones, queridos estudiantes, todas estas transacciones van a generar siempre documentación. Es decir, que no van a estar así sueltos, así sueltitos la documentación. Siempre va a generar documentación, ¿ya? Y esa documentación precisamente se lo conoce con este tema que estamos viendo que se llama documentos mercantiles, comerciales o comprobantes o justificantes contables. Entonces, a todos estos documentos lo vamos a llamar como documentos comerciales, documentos mercantiles, justificantes contables, Lisa, no sé si etc. me escucha, pero yo no lo puedo escuchar. Sí, yo te escucho, la señorita que acaba de hablar, no sé, pero no sé qué ha pasado. Volvé a salir y volvé a ingresar, ¿no? ¿Los demás me escuchan? Por favor, si pueden confirmar. Sí, Lisa, te escucho. Sí, dice. Entonces, solo con tu caso nomás sería, estimada, pero no pude ver tu nombre. Ya, entonces fíjense, toda la documentación que se genera en las transacciones, a esta documentación se lo conoce como documentos comerciales o documentos mercantiles o justificantes contables, por si acaso, ¿ya? Entonces, cuando decimos que la contabilidad, por ejemplo, registra las transacciones, ¿qué hace la contabilidad? Registra qué cosa.
las transacciones registra, por si acaso, ¿en base a qué? En base a, Normas y ya, en base a normas, sí. Pero estas transacciones están respaldadas con documentos comerciales o documentos mercantiles. ¿Ya? Ya. Cintia Delgado, te cuento, todos escuchan. Solo en tu caso, todos escuchan. Me acaban de confirmar, creo que no pueden revisar tu equipo. Ya, muy bien. Entonces, fíjense, para registrar estas transacciones, obviamente no vamos a guiar en base a normas, estas transacciones están respaldadas en documentos mercantiles, documentos comerciales, justificantes contables. Es decir, que cuando nosotros registremos estas transacciones, siempre nos vamos a basar en esta documentación, en estos documentos. Es decir, que no nos vamos a basar solamente en dice que ha entrado, dice que se ha vendido, dice que se ha comprado. No, no. Como auditores y contadores, nosotros, por ejemplo, nos caracterizamos de ser bien responsables en generar nuestra documentación. ¿Ya? Entonces, es importante definir primeramente, porque, por ejemplo, cuando tengo que registrar la compra de mercaderías o de oro a esta compra de joyas, entonces tengo que basarme en mi facturita, en mi recibo. Cuando tengo que pagar sueldos al personal, donde está pago de sueldos, voy a registrar contablemente esa transacción de pago de sueldos, pero me voy a basar en la planilla de sueldos. ¿Ya? Cuando tengo que comprar un vehículo, si es al contado del crédito, para registrar esa transacción, tengo que basarme en el documento. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, miren, con esta explicación que les he dado, ya ustedes me han debido captar qué es un documento comercial, qué es un documento mercantil o justificantes contables, como quieran. En ese sentido, ahora si yo les pregunto, ya entrando de lleno al tema número 3, como concepto, ustedes sí me pueden decir en sus propias palabras qué son los documentos mercantiles, comerciales, comprobantes contables o justificantes contables. A ver, ¿quién se atreve a responderme? Así, lo que han entendido y lo que han visto con sus ojos, lo que han captado con la explicación que les he hecho. Y díganmelo, así, a ver, así aunque en sus propias palabras. es un comprobante de la compra que se realiza. Ya es un comprobante de la compra que se realiza, ya es un comprobante. Ya, está bien una cosa. ¿Ya qué más? A ver, Buen día, Lisa. buen día, Luisa. Son papeles que acreditan la compra. Son Que papeles acreditan. que acreditan la compra. Eso está bien, excelente. Miren, son papeles que acreditan la compra. ¿Qué más? Bien, Son respaldos de las transacciones que se realizan. bien, Micaela. Son respaldos de las transacciones que se realizan. Excelente. Son respaldos. Miren, son comprobantes, son documentos que acreditan la propiedad. Son respaldos de las transacciones. Por lo tanto, eso es, en otras palabras, queridos estudiantes, si yo tendría que definir aquí el concepto, ¿no es cierto? Yo voy a decir, documentos mercantiles es nada más y nada menos, representan, se constituyen o representan los respaldos o constancias de las transacciones que se genera en un negocio o empresa, por ejemplo. Nada más. Son constancias, respaldos, representan los, si quieren aquí pongamos los documentos, los respaldos o constancias de las transacciones que se generan en un negocio o empresa. Y estos pueden ser, por ejemplo, como qué, como facturas, recibos, letras de cambio, cheques, pólizas de importación, planillas, notas de remisión, ¿qué más? A ver, que se me viene a la mente, notas de remisión, pólizas ya puse,
remisión, notas de entrega, notas Nota de de- entrega. Pagaré, dicen. Pagaré, excelente. Pagaré, ¿qué más? Solicitud de cotizaciones, transferencias electrónicas, etcétera, 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 etcétera. O sea que pueden existir N constancias. Y estos documentos mercantiles o comerciales pueden ser impresos, es decir, físicos o digitales, por ejemplo, o digitales. No siempre ahora van a estar en papeles. Por ejemplo, aquí yo tengo un papel, o sea, un papel no siempre va a ser ahora así en papel, puede ser ahora impreso y se genera automáticamente la constancia de manera digital. En otras palabras, pueden ser, por ejemplo, como respaldos, ¿no? Si hablamos de documentos, obviamente físicos, si hablamos de digitales, por ejemplo, pueden ser, por ejemplo, información en hasta un CD, un DVD, videos, información en pendrive, que lo llaman ustedes, flash memory, ¿cómo se escribe? A ver, ¿dónde está nuestro informático? Luis Quispe. Flash memory creo que es, etcétera, etcétera. Documentos digitales. ¿Miren? Ahí está. Entonces, no siempre va a ser impreso todo. Les cuento ahora que con las modalidades de facturación que tenemos. Ahora existen documentos o facturas de forma digital. No siempre van a estar así impresos en papeles. ¿Ya? Ahora hay información digital. Ahora, como la colega el otro día entró a nuestro curso a explicarnos el proceso de inscripción o creación de una empresa, muchos están, con esto de la pandemia además, se está digitalizando, o sea, se está virtualizando muchas transacciones, muchos procedimientos. ¿Listo? Entonces, creo que me han captado, ¿no es cierto? Han entendido qué son los documentos comerciales, mercantiles, justificantes, contables. ¿Qué es lo más importante? Entonces, son documentos, son respaldos, son constancias que se generan en las transacciones. ¿Y a la contabilidad para qué le sirve? A la contabilidad le sirve porque en base a esas transacciones, en base a estas transacciones, entonces la contabilidad va a registrar. En base a estos documentos mercantiles o comerciales, nosotros vamos a registrar contablemente, ¿ya? Eso no hay que olvidarnos, queridos estudiantes. Aquí lo voy a poner, aquí está, miren. En base a estos documentos, entonces registramos las transacciones. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna curiosidad que tengan? ¿Me han captado? Sí, dicen. Muy bien. Dicen. Sí, Lisa. Sí, dicen. Ya, gracias. Ahora miren, Licen, una preguntita. Si en miren, caso esos respaldos se perdieran, ¿cómo harían para que volviera a existir o cómo harían para que, o sea, si en caso se han perdido, ya. ¿cómo harían para que hagan la contabilidad? Miren, me parece muy interesante la pregunta que hace Erika. De hecho, para eso en las empresas o organizaciones se establecen controles internos, obviamente para evitar esa pérdida de documentación. Y si hay una pérdida de documentación, obviamente se hace una auditoría, por ejemplo. La auditoría es verificar por qué se ha extraviado esa documentación. Pero vamos a suponer que a esta joyería le llevó un siniestro natural, que se llevó un incendio, por ejemplo, de sus mercaderías. Cosa que la joya obviamente no va a perder en un incendio, pero la documentación va a desaparecer. Entonces supone que esta factura ya ha sido registrada. Si ha sido registrado contablemente, cuando ustedes aprendan más allá cómo registrar, porque a eso vamos a llegar, cómo registrar las transacciones de los negocios o empresas, ustedes van a ver que se aplica un asiento contable y se aplica una glosa, o sea, una explicación y se indica los respaldos. A través de esta contabilidad podemos reconstruir toda esta documentación. Aquí en la contabilidad registraba, decir, compra de joyas tanto, en kilogramos tanto, de tal proveedor de joyería esmeralda, no sé, tanto, según factura número tanto. Entonces, con esos datos podemos reconstruir, vamos a ir a nuestros proveedores y vamos a reconstruir. Pero, ¿qué pasa si yo no tengo documentación? Lo que me pregunta también Erika,
¿Cómo lo registro contablemente? Entonces no me sirve, Erika, así de simple. Yo no puedo registrar en base a lo que me dice. Necesariamente tiene que existir una documentación al principio. Necesariamente. Si no, no puedo registrar. Además, nosotros como contadores vamos a ver más allá los principios de contabilidad. Siempre tenemos que hacer nuestro trabajo con mucha responsabilidad. Ya, con mucha responsabilidad. Y para eso, esto de los documentos mercantiles o comerciales se constituye en nuestro respaldo. Es decir, es el respaldo del contador público o del contador que ejecuta la contabilidad. Entonces, para registrar inicialmente, se tiene que necesariamente existir un documento de respaldo. Si no hay la factura, entonces pediré una constancia, un recibo, un acta, una foto por último que está entregando joyas en bruto, etcétera, etcétera. Debe haber algún respaldo, alguna evidencia, ¿sí? Para poder registrar contablemente. Pero así nomás, sin ninguna documentación, sin ningún respaldo, querer registrar contablemente, ahí ya estamos devaluando, haciendo un mal trabajo como profesionales. ¿Listo? Esa es la respuesta, estimada Erika. ¿Ya? Muy bien. Bueno, Lice. Ya. Entonces, con toda esa explicación, queridos estudiantes, ya saben ya. Ahora, el objetivo de este tema es que ustedes aprendan a cómo llenar una factura, cómo llenar un recibo, cómo llenar un cheque, cómo llenar una letra de cambio, cómo llenar un pagaré. Por ahí alguien me decía también pagaré. Entonces, ese es el objetivo. Si se dan cuenta, en una transacción va a haber muchos documentos, muchos, que obviamente en este tema solamente no les voy a poder enseñar todo, pero por lo menos vamos a aprender a llenar los más importantes, los más básicos. Y lo más importante, dense cuenta que en una transacción se puede generar mucha documentación y de diferentes formas. Es decir, que esto que acabo de anotar aquí no solamente son los únicos, ya queridos estudiantes, hay más todavía. Muy bien. En ese sentido, ahora ingresamos a lo que es el tema. Ya hemos definido qué es el concepto. Y lo voy a hacer ahora más rápido. Como me han definido, ya sabemos qué es el concepto. Vamos a ver lo siguiente. Aquí. Dice que la contabilidad puede cumplir las siguientes funciones. Función contable, función de control y función jurídica. A ver, en base a lo que les he explicado, ¿de qué me va a ayudar estos documentos a mi contabilidad, a la contabilidad que voy a aplicar? O sea, ¿cómo me va a ayudar? ¿O cómo me va a servir? A ver. Para que pueda, Sí, Paula, adelante. Paula. dicen buenas, yo diría que para que pueda llevar, digamos, el funcionamiento de la empresa y a la vez su control junto con las comprobantes que tiene y a la vez basándose en lo legalmente. Muy bien. Mira, hemos dicho que la contabilidad va a registrar sus transacciones en base a estos documentos mercantiles, ¿no es cierto? O comerciales. Entonces, cumple esa función contable. ¿Por qué? Porque para registrar contablemente me voy a sustentar en la documentación. Entonces, cumple esa función contable. Es decir, que yo no voy a registrar contablemente por lo que dicen que hay que registrar una transacción. No. Yo voy a registrar una transacción contable en base al documento mercantil comercial que se ha generado en esa transacción. Ahora miren, también cumple una función de control. Por ejemplo, vamos a suponer que aquí le hemos dado dinero a un trabajador de la empresa que resulta que se llama, a ver, Kevin Torrico. Kevin Torrico. Ya, le decimos, vaya a pagar, por ejemplo, servicios de publicidad o servicios de publicidad. ¿Dónde está publicidad? Aquí. ¿No es cierto? Le damos 1000 bolivianos. Le tiene que dar una factura a cambio y además un recibo. ¿No es cierto? Cumple una función de control los documentos mercantiles. ¿Por qué? Porque en una transacción, vayan tomando notas, queridos estudiantes, en una transacción, a través de los documentos, podemos identificar a las personas que han intervenido en dicha transacción. Es decir, al que entrega el dinero, al que recibe el dinero, al que compra el servicio y al que vende el servicio. ¿Me entienden? Entonces, cumple una función de control.
Por decir, si yo supongo que aquí ha habido un desvío de dinero, por decir, en esta operación, estoy hablando de una operación pequeñita, imagínense una operación grande, una empresa grande, por ejemplo. Si yo quiero verificar si ese dinero así ha ido directamente al proveedor, entonces me voy a basar en esta documentación y voy a identificar quiénes han intervenido en toda esa transacción. Desde que el que firmó el cheque, desde que emitió la factura, desde que elaboró el contrato, fíjense, cumple esa función de control. Entonces, si hay un extravío de información, o de dinero, o pérdida de algo, entonces a través de la documentación identifico a los responsables, en otras palabras. Los documentos mercantiles cumplen una función jurídica, queridos estudiantes. ¿Por qué? Jurídica, de leyes. Imagínense que hay un proceso legal, hay un proceso judicial. Por ejemplo, resulta que nos estén procesando, por ejemplo, o no sé, a ver si me ocurre, por comprar un vehículo, por ejemplo. En teoría nos están diciendo que hemos comprado un vehículo estafando. ¿Cómo nos respaldamos que la compra que hemos realizado ha sido real y correcta? ¿Cómo creen que se respalda si nos están enjuiciando? Mediante una factura. Mediante la factura. Entonces, ante cualquier proceso judicial, queridos estudiantes, los documentos mercantiles sirven también de respaldo y por eso decimos que cumplen una función jurídica ante cualquier litigio, ante cualquier proceso que exista más allá. Yo me descargo con documentación. Entonces, en resumen, queridos estudiantes, para registrar contablemente debemos hacerlo siempre en base a la documentación. Ya no hay que olvidarse. Y bueno, existen documentos según su origen, pueden ser de origen interno y de origen externo. Pero rapidito, estamos suponiendo que, por ejemplo, esta es una sola empresa. Esta es una sola empresa. Todo lo que hemos visto, todo lo que funciona en una empresa. Cuando decimos de origen interno, entonces lo que sucede dentro de la empresa. Ya no hay que olvidarse. Y de origen interno, por ejemplo, pues, es decir, que va a existir documentación dentro de la empresa que puede circular, es decir, que se crean esa información, esa documentación dentro de la empresa, como que, por ejemplo, una comunicación interna, una nota, no sé, una nota de remisión, un recibo, algo interno, por ejemplo, no sé, si me ocurre, un comprobante, una boleta de pago, no sé, etc. Es decir, cuando dicen de origen interno, en otras palabras, es creado por la empresa, documento creado por la empresa. Es decir, que dentro de esta empresa podemos crear documentación para respaldar nuestras transacciones, ¿ya? Por decir, pago en una empresa grande y compro refrigerios de personal, por ejemplo, por acá, ¿dónde están los refrigerios? Creo que pues no ven o no. Sí, aquí está. Y resulta que es una empresa grande y la empresa se divide en secciones y en cada sección hay 50 trabajadores. Entonces yo compro el refrigerio, entonces voy a entregar a una sección A su refrigerio, sección B su refrigerio. Como constancia de la entrega, entonces voy a hacer un respaldo, una nota de entrega, una nota de revisión, etc. ¿Ya? A eso se refiere, es decir, que son documentos que pueden generarse dentro de la empresa. Inclusive estos documentos también pueden salir fuera de la empresa. Entonces, y cuando hablamos de origen externo, no lo crea la empresa. Son los que lo crean otras empresas por fuera, es decir, fuera de la empresa. Fuera de la empresa, ¿ya? Fuera de la empresa. Es decir, documentos que entran o llegan a la empresa, pero, si quieren, por fuera, por fuera. Esa es la idea, queridos estudiantes, ¿ya? Entonces, es por fuera, por fuera. Entonces, esos documentos como que pueden ser que no los crea la empresa. Por ejemplo, puede ser, aquí he puesto inclusive, por ejemplo, una factura. Cuando yo compro mercaderías, me dan una factura,
un cheque que lo procesa el banco, la entidad financiera, eso lo vamos a ver, lo crea el banco, una letra de cambio del Servicio de Impuestos Nacionales, un contrato, documento de préstamo, quizás lo puede hacer un abogado, un notario, fíjense. Entonces, cuando hablamos documentos de origen externo, es que no se crea dentro de la empresa, sino se crea fuera de la empresa, ¿ya? Pero llega a la empresa, ¿listo? Esa es la explicación en resumen. Ahora, los documentos mercantiles pueden ser negociables y pueden ser no negociables, por si acaso. ¿Ya? Eso, a ver, tomemos nota. Cuando se dice negociables, rápidamente vayan tomando nota, es que yo algunos documentos lo puedo convertir en efectivo. O sea, se pueden convertir en efectivo, en dinero. Ejemplo, aquí están letras de cambio, pagarés, cheques, por ejemplo. Cheques, ¿ya? Cheques, ¿qué más? Cheques, creo que eso nada. Es decir, que estos documentos yo los puedo convertir en efectivo. Eso no hay que olvidarse. Vamos a hacer un pequeño ejemplito, a ver. Resulta que yo le debo plata a ver, ¿quién lo vamos a dar plata? ¿Quién quiere? A José Rodolfo Micay. ¿Así se pronuncia, José? ¿Tu apellido? Macay. Macay. ¿Macay así? Sí. Ya. Entonces, fíjense, queridos estudiantes. Resulta que yo, por ejemplo, resulta que le debo plata a José Rodolfo Macay. No se olviden que estos documentos se los pueden, dijimos, ¿dónde está? Negociar, o sea, convertir en efectivo. Bueno, José Rodolfo viene a mi casa, me dice, ya usted licenciado tiene que devolverme, me debe tanto. Resulta que yo le debo 2.000 bolivianos, me prestó para darme un viajecito por ahí, porque es un prestamista, José Rodolfo. Le digo, José Rodolfo, no tengo plan, esperamos hasta hasta el jueves. Jueves viene a buscarme, espérame mañana, viernes. No tengo el viernes, ya, por favor, vuelve el sábado. Vuelve el sábado, todos los días yo chequeo por la ventana, qué José Rodolfo, qué jodido que es. La cosa es que, ya, le digo, y me resulta que me espera José Rodolfo hasta las 11:30. 12:30. Le digo, ya, José, te voy a pagar. 12:30. Espera un poquito más, 12:30, una. Y resulta que José Rodolfo necesita urgente ese dinero. Entonces se agarra y le emito mi chequera, ¿no? Agarro. Ya, José, ¿cuánto debo? 2.000, agarro mi chequera. José Rodolfo, dice José Rodolfo. Emite un cheque por 2.000 bolivianos. ¿Sí? Un chequecito. Por acá, por aquí estaba viendo, no sé, enseguida vamos a ver por si acaso el llenado, por si acaso. No sé si nos va a dar tiempo, pero de paso, parece que no nos va a dar tiempo. Pero la idea es eso. A ver, ¿dónde está? Ahora sí. Por ejemplo, aquí. Este es el cheque, ¿ya? Que les voy a enseñar a llenar ahora. Por decir que le emito a favor de 2.000 bolivianos a favor para que sea la orden de José Rodolfo. Ahora sí, ahí me pegaste con tu apellido, así creo que es. Acá, ya. Después les voy a enseñar a llenar, ¿ya? Ya, listo. Estoy pagando por decir un sábado. Ya, y se va, listo, contento. 2:45 se va con su cheque. José Rodolfo, ahora sí tengo para hacer mi cumpleaños, dice, ¿no? Y se va corriendo al banco. Llega a la 1:15 a la entidad financiera. Obviamente, porque tiene que convertirlo en efectivo. Y el guardia dice, lo siento, lo cierra la puerta del banco y dice, ya no se puede atender. Cerramos solamente ahora 13. Listo. ¿Qué hace José Rodolfo? ¿Será que se acuerda bien de mí o no? José Rodolfo, ¿qué dices? A ver, ¿cuál será tu posición? Que estés en esa circunstancia. ¿Qué haces? ¿Reniegas o no? Disculpa, dice, pues, O sea, ¿te sirve este cheque así?
Como te he que pagado, mi, vas a poder hacer uso el día mi sábado. internet dio un bajón y no se escuchó. Ya, a ver, para el curso entonces. ¿Será que José Rodolfo va a poder hacer uso de este dinero el fin de semana? No, No, porque no no, falta ni la que- suma. O sea, con su papelito va a estar ahí. Ni modo, no hay cumpleaños, porque él tiene que hacer su cumpleaños con esa plata. Entonces va a decir, a ver, como les decía, estos documentos son negociables, entonces se pueden convertir en efectivo. Ah, dice, tengo aquí bolivianos 2000 en cheque, pero pues resulta que por ahí aparece, por ejemplo, Melania, el presidente Melania, y dice, ella es prestamista. Ah, ella me puede prestar. Y dice, voy a ir a negociar con Melania este 2000. Le dice, mira Melania, tengo un cheque por bolivianos 2000, ¿no es cierto? Lo quiero negociar contigo. Y obviamente ahí tienen que ya hacer un trato, ¿no? Yo te lo transfiero, el cheque, eso se llama transferir, ¿no es cierto? A través de un endoso, o mediante un endoso. Se llama endoso por si acaso. Y dice, ¿verdad? Me parece bien, pero obviamente voy a cobrarme mi comisión. Entonces, lo negociemos. Entonces Melania dirá, ¿cuánto vale tu cheque? 2000. Pero yo te voy a cobrar una comisión de menos 200. Entonces, solamente te voy a entregar en efectivo 1800. Entonces, ¿le conviene a José Rodolfo? Le conviene, por último pierde 200, ¿no ve? Con 1800 vaya a su fiesta. En cambio, Melania aquí sigue ganando, está ganando con un interés. Entonces, ¿qué significa? Ese ejemplito que les acabo de dar es lo mismo para una letra de cambio que se puede negociar, por ejemplo. Un pagaré también se puede transferir de una manera, o un cheque, por ejemplo, se puede negociar. Y hay documentos comerciales o mercantiles o documentos mercantiles, como quieran, que no se pueden negociar. Es decir, no se pueden convertir en efectivo. O sea, no se puede negociar. Ahora, inclusive aquí puedo anotar, miren, cheques también. Pero cheque intransferible. Cheque intransferible. ¿Qué significa eso? Aquí solamente dice cheque. Ahora aquí dice cheque intransferible. Si volvemos a nuestro ejemplo, por decir yo le he emitido el cheque a José Rodolfo Mazcay y resulta de que por ahícito en el cheque dice esta palabra intransferible, que puede ser también como, no siempre, por ahí una palabrita por acá, o algunas empresas se hacen su sellito y le ponen así, intransferible, listo, ahí sí, lo notan por ahí. Significa que otra persona no lo puede cobrar, ¿no? Exacto. ¿Qué significa? Si ese cheque que le he emitido a José Rodolfo Mazcay y decía por alguna parte en el cheque intransferible, es decir, yo no podía negociar con Melania. Es decir, el único que puede cobrar el cheque es José Rodolfo, no hay más. En cambio, aquí transfiriéndolo el cheque a Melania, Melania lo puede cobrar el cheque en la entidad financiera el día lunes, por decir, que es el ejemplo que hicimos. ¿Ya? Entonces, fíjense, un cheque es negociable siempre y cuando no diga esta palabra de intransferible. ¿Ya? No hay que olvidarse así. Y bueno, otros documentos que no se pueden convertir en efectivo, recibos, facturas, vales, notas de remisión, obviamente no se pueden convertir en efectivo. Notas de débito es aquí por si acaso. Bien, entonces fíjense queridos estudiantes, eso es todo lo que puedo hablarles ahorita de los documentos mercantiles comerciales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna curiosidad? Hemos aprendido que pueden cumplir estas funciones y también que pueden ser negociables y no negociables. ¿Ya? Para entrar de lleno a lo que son nuestros documentos, las clases de documentos.
¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Sí, Hola. Lisa, está claro. Muy bien. Entonces, queridos estudiantes, es el procedimiento. Ya vamos a ver las clases de documentos mercantiles o comerciales. Ahora sí, tenemos dentro de eso, aquí, el recibo. Yo lo voy a hacer más rápido ya. Yo les he dado toda esta información. Los que tienen mi libro, lo tienen toda esta información que estoy hablando. Ahora, a partir de aquí lo voy a hacer recibo. ¿Qué es un recibito? Es una constancia de que una persona entrega una suma de dinero o un bien a otra persona, donde diga, recibí conforme el que entregó, bueno, recibí conforme el que recibe y entregué conforme el que entrega. Listo. Y un formatito de recibo, por ejemplo, aquí lo tienen, tranquilamente. ¿Ya? Un recibito. Y dentro de la familia de recibos, por ejemplo, tenemos los diferentes tipos de recibos. Miren, a ver, partiendo de ese concepto, de lo que dice aquí, documento que respalda cuando una persona entrega una suma de dinero o un bien a favor de otra persona. Eso es un recibo. Ahora, el formato del recibo es variable. Por ejemplo, inclusive una foto de entrega del dinero y recepción del dinero sirve como recibo. Se puede entender también como un recibo, ¿ya? Porque cumple este objetivo. Si yo le quiero sacar una foto de una transacción, entonces estoy respaldándome. Es una constancia, ¿ya? Y obviamente las características de un recibo son lugar, mes, año, nombre completo, quién extiende, cantidad del dinero en literal, en numeral, etcétera, etcétera. Y el formatito aquí está, ¿no? Ustedes lo han visto. Por ejemplo, puede existir, es un formato común y corriente que se tiene en las librerías. Entonces, conocen muy bien la fecha que tiene que ir por acá, el importe numeral, recibí de, la suma de, por concepto de, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso lo saben ustedes. Pero vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen de eso, no se preocupen. Ahora, dentro de la familia de los recibos, queridos estudiantes, dentro de la familia de los recibos, están estos. Recibo común, que acabo de mostrarles esta imagen. Recibo de caja e ingreso. Recibo de caja e ingreso. Este recibo, anótense por ahí, recibo de caja e ingreso, por ejemplo, es cuando entra efectivo a la empresa. Ya, entra o ingresa. Y el recibo de caja e ingreso, ¿cuál sería? A ver si se dan cuenta. ¿Cuándo? Cuando sale. Cuando sale. Cuando Sale. sale. Efectivo. Cuando sale el efectivo. Sale efectivo de la empresa hacia afuera. Ya, de la empresa. Hacia afuera. Mira, ahí está. Recibo de caja de ingreso. Pero al final cumple la misma función. ¿Ya? Alquiler de inmueble. Anótense, ¿qué es inmueble por si acaso? Inmueble, ¿qué sería inmueble? Terreno o casa o edificio o departamento. Es decir, que no se mueven. ¿Ya? A eso se refiere como inmueble. Entonces, el recibo de alquiler de inmueble, o sea, de terreno, de casa, departamento, también forma parte de la familia de los recibos. Pero van a ver que este es el único recibo, no se van a olvidar por si acaso, equivale a una factura. Es decir, se llama recibo de alquiler, pero equivale, o sea, es igual que una factura. Pero ojo, estoy hablando solamente de qué tipo de inmueble. Si yo estoy alquilando un vehículo, ¿será inmueble? No. No. Entonces, no es un recibo de alquiler, es una factura. ¿Ya? No se olvida. El depósito en cuenta corriente, resulta que le mando dinero a Kevin Torrico, lo mandamos dinero y que deposite en el banco de las ventas del día. Lo mandamos a Kevin Torrico, ¿no es cierto? Que deposite el dinerito. Le decimos, Kevin, váyase al banco. Entonces Kevin va corriendo al banco, ¿no es cierto? Le entrega el dinerito de la empresa. Pregunto, ¿solamente Kevin va a entregar el dinero y se va a salir del banco? ¿O qué tiene que pedir a cambio?
de entidad financiera. Recibo tiene que pedir. Claro, estoy entregando dinero, por decir, está con la mochilita, por decir, ahí que ya entrega a la cajera, o por ahí Kevin, ¿no? Una de esas también se distrae con la cajera, muy simpática la cajera, y se olvida de pedir el recibo. Ah, ya está fregado ya. Objeto de llamada de atención para Kevin. Entonces, él tiene que entregar el dinero, y a cambio le va a decir a la cajera, señorita, usted tiene que entregar. Y bueno, aunque no le diga, la cajera, obviamente del banco, va a recibir, va a contar el dinero, y una vez que esté todo conforme, le va a emitir un recibo, por si acaso. Y ese depósito, que es una constancia, también forma parte de la familia de los recibos, porque es una constancia. Depósitos en garantía, lo mismo, ¿no? Muchas veces, antes, por ejemplo, Prenda Más, es una institución, creo que más o menos del rubro financiero, que te dé dinero a cambio de algunas prendas. Entonces, uno va y deja sus joyas, por decir, y te va a dar una constancia por el depósito. Entonces, te sirve como un depósito en garantía o depósito en custodia más o menos sería. Depósito en garantía puede ser también como un dinerito que yo tengo, por ejemplo, ahí guardado en una entidad financiera, y con ese mismo dinerito me puede garantizar para comprar un inmueble a crédito, no sé, algo por ahí. Depósito a plazo fijo, no sé si han escuchado de los DPFs. DPFs, es decir, Sí, yo escuché. ya, bien. Es por decir que, a ver, Nicole Velázquez tiene tanta plata que no sabe qué hacer debajo de su colchón y dice, a ver, tengo miedo que me roben, mejor lo depositaré en el banco, lo guardaré en el banco a un depósito a plazo fijo, es decir, a 30 días, puede ser 60 días, 360 días, y a cambio recibo un interés, ¿ya? Son depósitos a plazo fijo, por un plazo establecido, se firma un contrato. Obviamente, una vez que termine el plazo, Nicole, creo que Nicole, ¿no me dije? Se lo va a retirar su dinero y más los intereses ganados. Depósito judicial, por ejemplo, no sé si han escuchado por ahí, se le ha dado libertad a tal persona que tenía un proceso judicial, pero tiene que pagar una fianza. ¿Escucharon eso alguna vez o no? Una fianza. Sí, Lisa, yo escuché. Entonces, es un dinero justamente que se da en esos casos, ¿ya? En resumen, todos estos casos se pueden dar. A ver, hagamos un ejemplito rapidito, a ver, ya. Anoten, les voy a dar el ejemplo y con eso vamos a parar esta clase. Anoten, para el curso. Lisa, ¿cómo era depósito en garantía? Ya depósito en garantía, por ejemplo, es cuando yo tengo un dinero guardado en una entidad financiera, lo he depositado, pero ese mismo depósito que lo tengo guardadito en mi dinero en una caja de ahorro, por decir, me sirve como depósito en garantía para sacar algún crédito para la compra de una casa, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere. Y depósito en custodia, acuérdense más o menos de lo que entrego mis joyas, por decir, para que quede constancia por un cierto periodo, no sé, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso más o menos. A ver, vamos a ver a nuestros representantes del curso. ¿Quién es la secretaria de Hacienda? Melania es presidente. Damaris, no, Luis Quispe es el vicepresidente. Damaris, ¿ya tiene sus carguitos o no? ¿Cómo? ¿Quién es la secretaria de Hacienda o de Finanzas? ¿Cómo lo llaman ustedes? ¿Quién? A mí me dijeron secretaria de deporte, creo, algo por ahí. ¿Por ahí? Ya. A ver, vamos a ver, ya anoten el ejemplito. El licenciado, a ver, el día de hoy, 15 de marzo del año 2021, ¿no es cierto? El licenciado Alex Elvis Torrico hace la donación de bolivianos 500 en efectivo
A favor de María Fernanda Rueda. Mejor que ella es la secretaria. María Fernanda Rueda. Ponen si quieren entre paréntesis. Secretaria. ¿Qué llaman ustedes? ¿De Hacienda? No. ¿De Finanzas? En sus mesas directivas que mayormente... Tesorero. Allá. Tesorera del primer semestre, grupo número 1 de la carrera de Contaduría Pública. ¿Ya? Punto seguido. Dichos fondos serán destinados exclusivamente para actividades académicas del curso. ¿Listo? Ahora sí. A ver, llenemos. Llenamos el recibito, ¿ya? Ustedes tienen que llenar su recibito. Vamos a poner aquí está mi recibito. Yo lo voy a hacer más o menos. Este recibito. A ver, muy bien. Aquí, lo primero que voy a hacer. ¿Qué fecha se está haciendo la entrega? Lunes 15. 15. 15. Muy bien. Entonces, ¿15 de qué? Aquí voy a poner, miren, obviamente aquí los recibos pueden tener diferentes formatos, por si acaso. Yacuiba, por ejemplo, Yacuiba, ¿no es cierto? 15, aquí voy a poner de marzo. Vaya llenando usted su recibo. Puedo poner aquí, ahí, 15 de marzo, 03, aquí pondré el año 2021. Ahí va. 03, entonces 2021, es decir, el año. Muy bien. Listo. Ahora, ¿cuánto estoy entregando en bolivianos? 500. 500. 500. Muy bien. Es importante, les comento, siempre anotar así, de izquierda a derecha, no dejar espacios vacíos al lado izquierdo porque pueden ser adulterados. Y se recomienda en contabilidad, para efectos de control interno, en lo posible cerrar también el importe, así como lo estoy cerrando con punto y guión, de izquierda a derecha, ¿ya? Ahora aquí, por ejemplo, no estoy entregando en dólares, obviamente estoy entregando en bolivianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Lo que puedo hacer es tachar. Entonces, como no hay dólares, lo elimino esto, lo elimino esto. Muy bien. Ahora, después de eso, me dice aquí el recibo, recibir de. Entonces, obviamente aquí, el recibo lo va a emitir, en este caso, voy a poner, por ejemplo, aquí, recibir de. Vamos a ver que ustedes están llenando. ¿De quién están recibiendo el dinero? ¿De Melania? No, No. de Alex. ¿De quién estamos recibiendo? Del licenciado él. Entonces, recibir de licenciado Alex Elvis Torrico Quintero. Muy bien. ¿Ya? Listo. Ahora, la suma de
Este 500 importe bolivianos. numeral 500 bolivianos. está aquí en numeral, exacto. En Como esa ya parte va el Literal. literal, ¿no? en literal, Sí, exacto. literal. 500, ahora miren, 500, así se llena. 500 no bolivianos. 500, por ejemplo, y aquí puedo rayar así. Y anotar aquí así, 00 barra 100. ¿Qué significa? Que no hay centavos, ¿ya? Que no hay centavos. Ahora, esta parte, por ejemplo, que queda en blanco, si quiero lo puedo anular así también. Ay, perdón. Está mal el rayito que es ando medio nervioso. Para que vean ustedes que también estoy como nervioso. Aquí. Lo puedo ver. Entonces lo puedo eliminar por decir este espacio blanco si gusto. Por cons. Más. Listo. Y también puedo eliminar si gustan esto de aquí. Que la transacción es en bolivianos y no en dólares. ¿Ya? Ahora miren, ¿qué pasaría si estuviera entregando así? 500 con 50 centavos o con 70 centavos. Entonces pondré 500.70, ¿no es cierto? Y aquí voy a poner 500, en vez de 00 voy a anotar ahora 70. ¿Ya? Esa es la relación de los centavos, por decir, cuando una transacción con centavos. ¿Me están captando, verdad? ¿Sí? Sí, listo. Ya, entonces en nuestro caso es 100 centavos. Entonces, así como está nomás. 500. Muy bien. Ahora aquí tengo que llenar el concepto. ¿Por qué concepto estoy llenando? ¿Por qué concepto? ¿Para qué es esta plata? Para gastos de la carrera. Para las actividades académicas. Exacto. Por concepto de donación, puedo poner aquí. Ya resumo lo que dice la transacción. Donación, por concepto de donación para actividades económicas. No, perdón, estoy pensando en otro, en finanzas. Para actividades académicas del primer semestre, grupo 1 de la carrera de contaduría pública. A ver, ¿cómo he escrito? Está, ya, listo. Me equivoco. Pública, ya. Entonces, fíjense, obviamente debemos desglosar aquí todo el concepto para que. Bueno, en este caso no es necesario anotar lo que dice aquí a cuenta, que sé yo. Pero igual lo anotemos si quiero. A cuenta, no hay nada directamente, el total no me sé aquí. 500 no tenemos. Aquí no hay nada de cuenta. Ni saldo. Es cuando se entrega pagos parciales, es decir, ya, o sea, yo debo por decir 1000, por decir estoy pagando mi deuda, debo 1000. Entonces pongo 500 a cuenta, ¿cuánto me falta? 500. Total 1000, así más o menos, ya. Me interesa eso, pero. Y por último, aquí, entregué conforme, recibí conforme. ¿Dónde? Y hay que poner siempre la firma y aclaración de firma. Es importante esto. A ver, aquí quien entregue conforme, ¿quién va a entregar? ¿Nombre de quién? Melania. Entregué conforme. ¿Quién va a firmar? El licenciado. ¿Usted, listen? Usted, listen. Cuando yo, por ejemplo, pongo aquí Alex Liferio Quinteros, eso se llama aclaración de firma. Y voy a firmar, obviamente, para constancia. Voy a firmar. Y vamos a ver que esta es mi firma. Listo, está una constancia. Y abajito pongo mi nombre, aclaración de firma. Ahora, aquí también va a firmar alguien. ¿Quién va a firmar ahora? Melania. María. Eso, exacto. Aquí va a firmar María. Vamos a ver qué es su firma. Va a firmar, precisamente, va a ser la que recibe el dinero. ¿Qué se llama? ¿Cómo dije? María, ¿qué era? Fernanda Rueda. La rueda. ¿Rueda qué? María Fernanda Rueda. Ya. Listo, ahí está. Miren.
Ese es el recibo. Y de esta manera, con estos objetivos y estas finalidades, cualquier recibo de diferentes formatos va a cumplir la misma función. Ya, hemos hecho un pequeño recibo. Ahora, la siguiente clase les voy a enseñar a llenar la letra de cambio, cheque, pagaré. Así que vénganse bien contentos, bien preparados con sus diseñitos, algunos impresos, quizás lo han imprimido quizás, o simplemente lo han diseñado, no sé, como quieran. Vénganse preparados. Ahora, yo les voy a mandar ahorita, creo que tengo por aquí en WhatsApp, contabilidad básica, por acá, equipo. Por ejemplo, aquí, queridos estudiantes, hay un... ¿Dónde está? Aquí. Si quieren lo bajan, yo les voy a enseñar a bajar la siguiente clase. Esto me hace un documentito para que vean en la primera parte, en la primera partecita, las facturas, las modalidades de facturación, las modalidades de facturación. Es decir, que quiero que lean, y hay algunas preguntas. Aquí, ¿por dónde está? Disposiciones, compra física, ya me he perdido. Espérenme, aquí está. Mira, aquí en el artículo 5, van a copiar si quieren, el artículo 5 de ese documento que les he mandado, las modalidades de facturación que están vigentes en nuestro país. Estamos hablando de la factura. Eso léanlo o copien, como quieran, y les voy a recomendar, por favor, de que vayan haciendo su práctico número 2, que también ya lo tienen en el sistema. En el sistema, y creo que está aquí, empresa, información, prácticos, aquí solo hay un práctico, aquí en el tema número de comprobantes, lo tienen el práctico número 2. Ya, hasta el número 4. El número 2, vayan resolviéndolo en base a lo que hemos aprendido hoy día. Vayan resolviéndolo, que tiene que ver, miren. ¿Qué se entiende? ¿Cuáles son los documentos fiscales? ¿Qué es una factura? Etcétera. Vayan resolviéndolo en base a este documento que les he mandado o en base a mi libro también, como gusten. La siguiente clase vamos a hacer ya ejercicios prácticos con transacciones de llenado de cheques, pagarés, letras de cambio. ¿Ya, queridos estudiantes? Ahí quedaremos para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? En otras palabras, vayan haciendo su práctico número 2, con calma y de a poco. Pero no la parte práctica, no lo van a hacer todavía la parte práctica. La siguiente clase lo van a hacer conmigo primeramente. Vamos a llenar, les voy a enseñar a llenar la factura, cheque, letra de cambio y pagar. Terminamos este tema y prepárense, bueno, en realidad tenía que estar preparándose ya para su examen. Pero terminamos este tema y les tomo su examen oficial. ¿Listo, queridos estudiantes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Me captaron la clase de hoy? ¿Qué les pareció? Dicen una pregunta. Sí, Gustavo. Dicen, digamos, cuando uno da el recibo, hay personas, digamos, que piden que le aumente más de lo que cuesta, digamos. Eso se puede hacer en el recibo, ¿verdad? Pero en la factura no ves. No, todo eso lo vamos a ver, Gustavo, en el tema de la factura. Todo eso me parece muy interesante. Guardarlo esa pregunta para la siguiente clase, pero no puedes, nunca puedes aumentar algo que está por de lo que realmente ha sucedido, ¿me entienden? Nunca, por si acaso. Bueno, ¿ya? Bien, queridos estudiantes, con eso sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, les haya encantado la clase de ahora, y si es así, qué bien, me hace muy feliz eso. Y ustedes han visto que todas mis clases son espontáneas, ¿ya? O sea, lo vamos creando con ustedes mismos. Listo, nos quedamos ahí. Bueno, dicen. Bueno, Lisa. Ya, no se descuiden, estudien. Cuidado que se estén dejando acumular para lo último. Miren, tantas cosas que estamos aprendiendo. Tienen que estudiar. Ya, listo, nos vemos. Buen resto de jornada. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Luego, Lisa. Hasta luego, Lisa. Luego.